Históricamente hablando, estamos en el momento o punto cero del arte, es decir, antes de la configuración de la obra. Eso es precisamente lo que nos muestran movimientos como el informalismo. Por tanto, eso quiere decir que no existe todavía lenguaje o comunicación o fundamento de comunicación efectiva entre el artista y el espectador. Es decir, que artista y espectador, en la mayoría de los casos, no nada más no se entienden, sino que muchas veces ni siquiera se encuentran. Es por eso que se hace absolutamente imprescindible una introducción al pensamiento concreto del artista en la obra que nos ocupa, o a la visión particular que ha hecho posible la obra concreta. Ahora bien, si intentara explicar la obra con palabras, mataría, por decir así, la vida de la obra. Picasso decía que en este tiempo se pretende explicar todo por la ciencia, pero decía que el misterio de la obra se resiste a ningún tipo o a cualquier tipo de explicación. Y es que la palabra señala la cosa que nombra, pero al señalarla y al nombrarla la sustituye. La trampa aquí consiste en creer que conocemos la cosa nombrada solo por haberla nombrado. La cuestión en todo esto es que se nos escapa, por esa superficialidad del lenguaje, la vida misma de la obra, o la vida íntima de la obra. Por otro lado, podríamos decir con total propiedad, debido a ello, que hemos desterrado el alma del mundo, porque nuestro lenguaje práctico tiende a sustituir y a sustituir la vida y a literalizarla. Es después que con el bisturí de un exceso de racionalidad hemos diseccionado el cadáver resultante en fragmentos que llamamos especialidades del conocimiento. Bahá'u'lláh, la última gran manifestación espiritual al mundo, dice que la realidad es una, pero que el conocimiento limitado humano la ha multiplicado. Entonces, con respecto al arte, que es el tema que nos ocupa, se habla normalmente de movimientos, de tendencias y estilos, pero lamentablemente ya no de la vida real de la obra, del ánima o del alma subyacente a la obra. Uno de los grandes problemas, tal vez el más grande de todo ello, es que la belleza, el objeto de la obra, se ha vuelto nada más sensible y no inteligible o intelectual. Todo lo dicho no significa, desde luego, ni mucho menos, que intente o que proponga prescindir del uso de esa gran conquista de la civilización que es el lenguaje tanto hablado como escrito, ni mucho menos. Nada más quisiera apuntar o hacer ver, si es posible, el peligro del exceso de literalización de la percepción. Y al considerar la realidad nada más literalmente,
hemos erigido como real la misma irrealidad, la sombra del mundo. Es decir, la muerte misma. Nuevamente, dice Baha'u'lláh admirablemente, si consiguieras nada más una gota de las cristalinas aguas del océano de sabiduría divina, instantánea y fácilmente te darías cuenta de que la verdadera vida no es la vida del cuerpo, sino la vida del espíritu. Y en otro de sus interminables, de sus inmensos escritos, en otro pasaje nos dice que del éxtasis del corazón, nada más al corazón le es dado hablar. Dice James Hillman, autor de la psicología arquetipal, que hubo un tiempo en la larga historia de Europa en el que la percepción, el conocimiento, se quiso nada más centrar en la espiritualidad, en el conocimiento intelectual puro. Pero con desprecio, según Hillman, del alma, del corazón, del hombre, de la esencia del hombre. Y eso quiere decir que la aspiración en ese tiempo fue de tipo sobrehumano. Eso, según Hillman, creó un vacío vital o un abismo o fisura entre el mundo y la esencia o Dios. El primer humanismo del Renacimiento, inspirado entre otros en el neoplatonismo de Plotino, fue un intento de hacer resurgir o de revivir o reencontrar el alma perdida durante el tiempo medieval. Fue el tiempo en el que Ficino y Petrarca sentaron las bases teóricas del arte posterior de Botticelli o Miguel Ángel. Ahora bien, el humanismo moderno, centrado en la percepción, ya no del alma, ni mucho menos del espíritu, ha limitado la percepción de lo que somos verdaderamente, es decir, de la realidad del hombre. Y esto nos ha llevado a una confusión fundamental. Y como resultado de esa confusión resultante, la consciencia de nuestra esencia ha originado el afeamiento del mundo. Literalidad significa multiplicidad. Por tanto, conflicto y decepción al final. Este es el mundo de Narciso y Polifilo. A diferencia de la Edad Media, ahora nuestra mente, nuestro corazón o alma, ya no está generalmente centrada en la idea o en el conocimiento de Dios o la espiritualidad, sino presa del mundo literal. A eso, en el lenguaje religioso, se lo denomina materialismo. Al igual que en el antiguo Egipto, a pesar de todo, en el tiempo moderno disponemos de tres tipos de lenguaje.
o tres niveles más bien del lenguaje. El lenguaje corriente, el que conocemos todos, el de los acuerdos, que es el lenguaje del mundo. Por otro lado, en el otro extremo, tenemos el lenguaje de revelación o de conocimiento de Dios, es decir, el lenguaje propiamente hablando espiritual. El arte se sitúa justamente en la unión de esos dos extremos, en todo el espacio intermedio entre ellos. Según Hillman, expresa la vida íntima del alma y la expresa según su propio lenguaje natural, que según Hillman es la imagen. Todo ello de acuerdo a cómo se manifiestan nuestros sueños. Entonces, de acuerdo con todo ello, el artista de la imagen pone en juego su capacidad mental de conformación. Dice el texto cosmológico del Génesis que el hombre fue creado a imagen de la divinidad. Y la potencia de esa divinidad es creadora en el amor. Por eso, los autores del arte, entre ellos Marc Chagall, dice que la realización y la contemplación del arte mismo es un acto de amor. Y la imagen creada es un espejo del alma que nos comunica a nosotros mismos nuestra esencia, que es la del mundo. Pero, en el caso del arte, concretamente, esa esencia se manifiesta según la conformación de la apariencia, la forma externa, a través de esa forma. Se trata, al fin, de la conciencia contemplándose a sí misma en el espejo de la obra, que, como vemos, es un medio de autoconocimiento o conocimiento del mundo. Eso es así porque nosotros, cada uno de nosotros, cada ser humano es un fractal del inmenso holograma que es el universo. Entonces, cada uno de nosotros es una manifestación particular de la vida universal. Es decir, un artista único e irrepetible, ya sea en acto o en potencia. El arte es un lenguaje de antes del lenguaje, es decir, de revelación de esencias del mundo o de la esencia del mundo. Dice Baha'u'lláh en un pasaje maravilloso de uno de sus libros propiamente espiritual llamado Los 7 Valles, donde describe el viaje del alma desde el mundo terrenal a su verdadera morada espiritual. Y el alma que estaba perdida y que iba en la búsqueda de la verdad, fue llevada a un nuevo estadio donde se le permitió o pudo por fin contemplar todas las cosas antes de que éstas hubieran sido nombradas. El arte también es un mundo metafórico, a veces simbólico, y esto es así para impedir que el alma vuelva nuevamente a perderse en el mundo sensible, identificándose con él. Y en este lenguaje poético, propiamente, cada cosa es un eco de las otras, o de otras.
Y todas las cosas están conectadas entre sí según el principio de unidad esencial. Entonces, cada obra se ha de contemplar como una configuración holística de la realidad, es decir, como sintética o universal. Y para acabar, hay también un porqué en esta muestra concreta del hecho de que haya sido realizada mediante el soporte fotográfico y la imagen fija. Y es que, aunque en principio solo sea mecánicamente, esta detención del movimiento o del tiempo ayuda precisamente a la expresión de la esencia del mundo. En la vorágine del tiempo, el alma es empujada, por decir así, a cada instante, y cada instante, esta es la sensación que todos tenemos en nuestra vida, se nos va literalmente de las manos. La mente entonces se aferra al pasado en un intento de asegurarse en un cimiento más estable. Pero sucede que el pasado solo es un fantasma en el pensamiento. A veces, entonces, la mente intenta obtener fuerzas o ilusión de la esperanza en el futuro, ilusión del futuro. Pero tal y como se concibe en el pensamiento, no llega nunca. En ambos casos, se le escapa o se nos escapa el presente, que es precisamente allí donde todas las posibilidades están latentes o se nos dan, incluida la posibilidad de la felicidad. Pues bien, la imagen fija concentra la atención en el instante presente y de esta manera la conciencia se hace presente en el mundo. He aquí el porqué, el título de Presencias de la exposición. Por otro lado, el soporte fotográfico conecta nuestra idea moderna de realismo, porque identificamos realismo con la imagen según la perciben nuestros ojos, en sus formas externas. Es decir, la apariencia que percibe el ojo del cuerpo. Desde luego, nada más lejos de la verdad, pero eso contribuye precisamente a la magia o ilusión de Narciso y Polifilo, pero ahora orientada al espíritu a través de la belleza según la ley del amor. El arte es una ficción o una mentira que nos habla de la verdad, según Picasso.